Es licenciado en Criminología y Criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con diplomados en criminalística de campo, hechos de tránsito terrestre, grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía y el más reciente, identificación forense por voz. Se ha desempeñado como perito en criminalística en la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Trabajó en la Comisión Nacional de Seguridad en el área de Plataforma México. Es socio fundador del despacho jurídico AG, docente de diversas universidades. Actualmente trabaja en la Unidad de Inteligencia Financiera de Citibanamex. Maestro Jesús, sea usted bienvenido. Bien, pues, buenas tardes. Hay una diferencia aquí, ¿no? Aquí ya puede uno estar más cómodo. Pues le agradezco la verdad a la universidad en general por permitirme repetir. Ya vine hace unos meses a tocar algunos temas y bueno, en especial a la maestra Montse, ¿no? Que me invita y me hace el honor de tomarme en cuenta. Muchas gracias a todos. Fíjense que les quiero platicar un tema de cierta manera un poquito complicado, ¿saben? Porque todo el mundo habla del dictamen pericial, todo el mundo. Pero hay un alto índice de gente que no sabemos hacer un dictamen pericial. Como maestros decimos, vamos a hacer una práctica y quiero que me entreguen un dictamen pericial de eso. Pues sí. ¿Y cómo le hago? ¿No? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se come? Muy sencillo, hombre, rápido, como profe, bajamos un machote de la profe. Sencillo. Es bien difícil transmitir el mensaje a un dictamen pericial. Yo creo que lo más complicado que hay cuando se lleva a cabo una práctica de campo, cuando se lleva a cabo un trabajo profesional, lo más complicado es transmitir el mensaje. Que en pocas palabras podamos decir realmente lo que queremos decir, ver lo que vimos, y es bien complicado, fíjense. El hacer una descripción, si yo ahorita pasara el micrófono a 10 personas distintas y les dijera que me describieran este banner, todos van a tener una conceptualización completamente distinta. Imagínense que un dictamen pericial lo ve, dependiendo de la etapa, y ahorita vamos a platicar de esto, lo ve un juez, lo ve un fiscal, y él no conoce el caso, él no fue al lugar de intervención, ¿sí? Entonces lo que nosotros le transmitimos es lo único que tiene. Y algunas fotografías hay medio mal hechas. Qué complicado es. Entonces, elaborar por qué escogimos un tema como estos, porque vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? Por decir, ¿por qué de esta manera? Yo trabajé en la Procuraduría y me dedico al 100% a una parte de mi trabajo como docente y en una institución financiera. No crean que soy cajero ni nada, es otra chamba completamente distinta. Me dedico a hacer dictámenes. El último dictamen que hice, el más viejo que hice lo entregué a principios de este mes. Fue un dictamen que hice para una mecánica de hechos, hice en principio de reconstrucción en un hecho de violación. He hecho dictámenes en materia de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, tránsito terrestre, antropometría, criminología, criminalística, como perito privado. Ahorita les voy a platicar cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Por lo general, nosotros como profesores y las escuelas venden la criminalística como un perito particular, como un perito de cargo, como un perito oficial, el que usa la bata, el que trae su café, el que es prepotente. Eso es lo que vendemos. Pero es bien complicado, Cada procuraduría tiene una forma, una estructura, ¿sí? Tú entras a una procuraduría, tú puedes aprender 1000 maneras de hacer un dictamen, ¿sí? Y si tú entras a una institución pública, ¿sí? Llámese de criminalística, una procuraduría, una fiscalía, ¿sí? Entras a la PGR o entras a trabajar a un sistema penitenciario, tú no puedes aplicar tu manera, tu modo de elaborar un dictamen, porque las procuradurías o las fiscalías ya tienen sus modos, sus estructuras y nunca lo van a poder cambiar.
entonces ahí es donde se frena un poquito todo conocimiento que traemos. Estructurar un dictamen es bien complicado y dependiendo en cada una de las áreas, ¿sí? Y para poder estructurar un dictamen tenemos que conocer muchas cosas de derecho también, y tenemos que conocer de entrada qué es un dictamen, ¿sí? Con toda la confianza del mundo, si alguien tiene una deuda a la mitad o algo, háganmela externar para que yo les pueda contestar. Conozco un poco el procedimiento civil mercantil, el procedimiento penal, el ambiguo, el nuevo sistema acusatorio. Esto en audiencias de juicio oral, vine a presentar una ponencia para los que no estuvieron de unas audiencias en el yo he estado ya presentando dictámenes. Siéntese con la confianza porque es bien distinto trabajar en un proceso, en otro y en otro. Son terrenos completamente distintos. Por lo general, la criminalística de campo, que es muchas de las cosas que yo veo que se trabaja aquí en la universidad y en diferentes materias, se trabaja bajo el procedimiento penal, ¿sí? El nuevo sistema acusatorio. Pero también existe la grafoscopía, también existe la documentoscopía, también existe la dactiloscopía. Sí, a lo mejor ahí vamos a enfocar un poquito al civil mercantil, ¿ok? Pero también existe la parte de los diferentes tipos de peritos que vamos a ir mencionando. Y bueno, vamos a conceptualizar esto breve, trato de traerlo de manera teórico y práctico un poquillo para que valga la pena. ¿Qué es el dictamen? ¿Qué es el dictamen? ¿Por qué es interrogante? El dictamen pericial es un documento catalogado dentro de los tipos de prueba que se aceptan en el proceso penal en México, que se define como documento en donde se emite un juicio. En este caso, el juicio que emite el perito es el que se obtiene después del estudio de los elementos obtenidos en el hecho investigado. Ojo, aquí se habla de una generalidad. No hablamos únicamente de un homicidio, de un suicidio, hablamos de hechos delictivos, también cometer un fraude, también falsificar un documento, también cambiarse de identidad, son cosas que tienen que ver con hechos delictivos, ¿vaya? A veces nos malenfocamos solamente en un tipo de temas, pero valga la redundancia de que esta cosa es amplísima. Mucha chamba en todo esto y vale la pena poner atención porque les voy a platicar hasta un poquito de las cuestiones de dinero. Para decir que qué tiene que ver, para mí tiene que ver mucho. Les voy a decir la diferencia entre un perito, otro y otro para que ustedes fijen su objetivo a dónde quieren ir, ¿no? Y a dónde quieren llegar. A lo mejor está mal que hablemos de lana, pero también está bien para que ustedes vean que tienen que conseguir una chamba para no sé. Ven muy bien esto. ¿Para qué sirve un dictamen? Para emitir una opinión técnico-pericial basada en un hecho presumiblemente delictuoso. Tal cual así, técnico-pericial y bajo un sustento científico. Todo lo que se haga en un dictamen pericial tiene que ser comprobable, experimentable. ¿Por qué? Porque sobre todo en este nuevo sistema acusatorio, todo lo que nosotros digamos y se quede ahí, tenemos que explicarlo, tenemos que comprobarlo y tenemos que decir cómo llegamos a cada una de esas conclusiones. Entonces se torna un poquito complicado, ¿saben? Tengo ahí varios ejemplos de diferentes dictámenes. Sobre todo a ustedes les puede interesar un poquito más sobre la parte del dictamen criminológico. Yo traigo en general una estructura que a mí me ha funcionado y que yo quiero transmitirle a cada uno de ustedes. Una vez en la Universidad del Valle de Puebla vamos a presentar el tema de estructura del dictamen criminológico. Me fue muy bien porque la verdad es que los alumnos un poquito desorientados respecto a cómo poder ejecutar esto. Y les traigo también algo así. Bien, procedimiento en el que vamos a trabajar. ¿Escuchan? Bueno, ok. Procedimiento penal. Únicamente hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo el mundo tenemos que conocer este sistema para que no nos caiga como de peso poder enfrentarnos a las diferentes circunstancias que habla el procedimiento acusatorio, ¿sale? El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en muchas etapas, no tiene muchas, pero en algunas etapas la intervención pericial, la intervención de cada uno de nosotros. Tenemos mucho más chamba
mucho más chamba al procedimiento mixto, al procedimiento anterior, porque hay chamba desde la etapa de investigación, en la etapa intermedia y en la etapa de juicio oral. En las tres etapas ustedes pueden intervenir para poder emitir un dictamen en cualquiera de las materias, y ahorita lo vamos a trabajar. El procedimiento penal se trabaja o rige bajo asuntos que tengan que ver con delitos penales, ¿sí? Extorsión, homicidio, platicamos hace un momento del delito de feminicidio, secuestro, violaciones, delitos penales tipificados en un código penal, y es donde nosotros podemos emitir un dictamen pericial. ¿En qué? Ustedes dirán, ¿en qué se puede emitir un dictamen pericial? Les pongo el ejemplo del dictamen que hice el más reciente. Hice un dictamen por un delito de violación, ¿ok? Es un delito en donde hagan de cuenta que era una pareja de chavos, tienen 2 hijas en común, y una de ellas, y la señora y él se habían separado. Entonces un día tienen como un reencuentro. En ese reencuentro pues tienen relaciones sexuales, y posteriormente el papá de la chava va a buscar a la chava porque el papá era el que ya no quería que tuviera ahí nada que ver con el ex. Entonces denuncian al chavo por violación e inventan toda una película. ¿Por qué les digo que fue toda una película? Porque yo apliqué uno de los principios criminalísticos, que es el principio de reconstrucción. Paso a paso fui recreando cada una de las cosas que la chava decía, y si ustedes me lo permiten hasta lo puedo proyectar ahorita el dictamen para que lo vean. Paso a paso fui haciendo cada una de las cosas que ella decía. Le puso así: nosotros hicimos una reconstrucción con personas con la complexión similar, y vimos paso por paso. ¿Y qué le demostré al juez? Le demostré al juez que la conducta no se pudo llevar a cabo. Jamás le dije que no tuvieron relaciones sexuales, porque efectivamente ellos se basan a que al momento de hacerle un raspado vaginal a la chica, pues sí había indicios de tener relaciones sexuales, y de ahí se agarraron para poder determinar que esto, sí, bueno, fue por una violación. Pero no había nada más, el dicho era muy poco sustentable. Pero desgraciadamente en delitos sexuales, la ventaja siempre la llevan las mujeres. Aunque digan que no las autoridades, pero sí hay un poquito de inclinación más hacia la mujer, porque no se dedicaron a investigar nada. Fui a hacer una inspección al lugar donde supuestamente había sido la agresión sexual, y era una casa habitación es un conjunto habitacional donde había 10 departamentos. Dice que la chava dice que empezó a jalarlo, el chavo, durante 5 minutos, a jalonearlo y todo, ¿sale? Entonces yo le dije a la autoridad: ok, la jaloneó, hubo forcejeo. ¿En dónde le dejó alguna huella, señal o vestigio? ¿En dónde le dejó marcada la piel? No, pues no hay nada, ok, porque la jaloneó tal cual así. Estamos hablando de que es una avenida donde hay mucha concurrencia, tanto de peatones como de vehículos. ¿Por qué nadie la auxilió? Fíjense nada más, que hay hasta experimentos sociales en donde se ponen a grabar donde un chavo empieza a agredir a una mujer, de inmediato las acuden al auxilio. Al contrario de que si una mujer agrede a un hombre, no pasa nada, sin bronca, no se lo merecía, ¿sí o no? Entonces yo traté de explicar todas esas cuestiones. Le dije: ok, te la compro, no había nadie en la calle y los comercios que están enfrente cerrados todos, salen. Y el inmueble con 10 departamentos, no escuchó nadie, no vio nadie, un grito de auxilio o algo. O sea, no había, de las 10 familias que hay dentro de ese inmueble, no había una. Porque la gente que vivimos, por ejemplo, nosotros que radicamos en la Ciudad de México, vivimos en departamentos, y ahí se escucha todo, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor aquí ustedes no sufren de eso, pero nosotros sin broncas así. Les echa un gas y de abajo, provecho, ¿no? Así. Sí, no, porque en realidad los conjuntos habitacionales. Entonces yo le argumenté todo eso al juez, ¿sí? Y posteriormente fui haciendo la reconstrucción paso a paso. La chava decía: es que me agarró con una mano. Ok, reconstrucción de eso. Me agarró así, ok, se me puso encima, pum, pum, pum. Hasta el momento en que le bajó supuestamente el pantalón, todo, ¿sí? Y con eso quiero
pensar que le va a ir muy bien al chavo. Quiero pensar que le va a ir muy bien, que le va a ir muy bien al chavo. Todavía no se define nada, pero de cierta manera aplicamos en todo momento el principio de intercambio. ¿Sí? El principio, ¿cuál es el siguiente principio? ¿Sí recuerdan? Correspondencia, reconstrucción y probabilidad. Yo, en base a esas cuestiones, le dije al juez, no hay intercambio de caracteres. No, pero en una junta que tuvimos, lo que pasa es que sí hay fluidos. Es que yo no te estoy diciendo que no hubo muchas veces. Yo no te estoy diciendo que no hubo una relación sexual. Simplemente la relación sexual no fue con violencia física o moral, fue algo consensuado. Entonces, al determinarle o al ponerle, porque yo lo determino, al ponerle en la mesa al juez ese tipo de cuestiones, pues ellos llegan a una determinación de efectivamente poder dar un fallo a una persona inocente. Ya lleva aproximadamente 1 año o 2 meses en la cárcel este chavo. Pues si es algo, pero la verdad no la hizo y fue más como una venganza. Tan es así que durante el proceso la chava ya no se quiso presentar, ya no se presentó, entonces ha habido muchas omisiones, pues para poder alargar el proceso y que el chavo esté más tiempo en la cárcel. Entonces hay muchas mañas complicadas. Hablando del procedimiento penal, en el procedimiento civil o mercantil, ¿ok? En el procedimiento civil o mercantil, ahí entra todo lo que tiene que ver con falsificaciones, alteraciones, que tienen que ver con documentos o documentos cuestionados o una huellita por ahí medio mal. Yo hice un dictamen que me dejó mucha experiencia. Hagan de cuenta que era un caso, hablando de este procedimiento, fue civil, un caso en donde una señora ya estaba a punto de morir. Estaba muy enferma, por lo que cuenta ella, muy enferma. Entonces le firma unas hojas en blanco a una amiga. ¿Sabes qué? A su mejor amiga. Por si me muero, mira, pues te dejo una firma para que haga los trámites, para que me entierren todo. Por obra del Espíritu Santo y por cuestiones médicas, la señora se levantó de la cama, se alivianó y todo. Y pasaron 2 años. La amiga seguían siendo muy amigas, todo. Y en 2 años la amiga mete un juicio porque supuestamente le compró la casa, una casa grande, valuada en unos buenos millones de pesos, le compró la casa a la señora con las firmas que tuvo en blanco. Entonces se metió al juicio. Y aparte de las firmas, tenía la huella. Estaba complicadísimo el asunto. Pero ¿qué creen? Empiezo a ver el soporte y fue algo muy interesante, porque yo me di cuenta que el papel estaba como amarillento. ¿Qué quiere decir? Y los márgenes no correspondían, estaban un poquito arriba, los del lado izquierdo, derecho, así como que los movían hoja por hoja. La pregunta es para ustedes, ¿quién de ustedes cada vez que hace una tarea en Word modifica los márgenes? Nadie, ¿no? Entonces, la verdad es que como sale, y así hacemos nuestra chamba, copiamos y pegamos de Wikipedia. ¿Sí? ¿O me van a decir que no? No. Eso pasaba solo en el Cleo, entonces. Fíjense, entonces yo me empecé a dar cuenta que había diferencia en los márgenes, superiores, inferiores, derecho, izquierdo, en cada una de las hojas. Y después veo que las hojas estaban como un poquito más amarillentas. Y ellos dicen, lo que pasa que ese asunto, lo que pasa que el documento ya es viejo de 2 años, pues bueno, te la compro. Pero después la huella sí correspondía. ¿Pero qué creen que tenía la huella? Era digitalizada. Pero eso lo hizo un perito, eso lo hizo un experto, porque no se veía. Imprimió, ¿y por qué se veía amarillento el documento? Porque lo fue imprimiendo por partes. ¿Sí? Fue imprimiendo un parrafito, después otro parrafito para ir acomodando los textos y que las grafías no se encimaran en las firmas. Porque si se enciman en las firmas, fácilmente nos pudiéramos identificar que el texto está sobrescrito. Eso se le llama falsificación ideológica o sobrefirma en blanco. Entonces, después de eso, hice un estudio. Yo creo que fui a ver ese documento como 20 o 30 veces ahí al juzgado. Hice un estudio específicamente de la huella, en donde ya cuando le hacía yo los macros acercamientos, me di cuenta que esa huella estaba cortada.
Ninguna huella que se imprime de manera mecánica o con tintita y después el rodillo, bueno, con tinta y hacia la hoja, se puede ver cortada o se tendría que ver cortada. Entonces ya empiezo a darme cuenta de eso. Astutamente el otro perito me empieza a cuestionar. Como estrategia pericial, ellos dentro de las preguntas que yo tenía que contestar me decían que determinara si la firma que obraba en el documento correspondía a la señora y que si la huella que habría en el documento correspondía a la señora. La verdad es que esas preguntas las tenía que contestar con sí, pero esto no es una huella, es una digitalización. Y ese asunto, tuve dos juntas de peritos, una junta de peritos con el perito particular y una junta de peritos con el perito tercero y psicóloga, que ahorita les voy a platicar estas figuras, y me fue muy bien. Tan me fue bien que la otra parte tuvo que meterse al amparo porque les ganamos en la primera resolución. Porque yo le dije a la autoridad, oiga, dése cuenta de esta falsificación ideológica, las firmas fueron primero. Interesantísimo ese caso, interesantísimo. Tengo un asunto en el procedimiento mercantil que apenas lo estoy cocinando porque apenas aceptaron mi protesta. Pero para que vean lo interesante de todo esto, es un asunto de un contrato de compra y venta también de un inmueble del año 1995. A lo mejor muchos de ustedes todavía ni nacían, ¿sí? A lo mejor sí, estaban muy chavitos. Fíjense nada más, ¿cómo voy a echar para atrás ese dictamen? Porque en el año de 1995 las máquinas, hagan de cuenta que es un contrato llenado a computadora. Entonces en el 95 sí había computadoras de las de 5 1/4 que tenían disco de 5 1/4, no sé si alguien lo recuerde, que se le metía un discote así, que se le metía el sistema operativo y se tardaba horas en arrancar. Pero el secreto está en la impresora. Las impresoras que había en aquel año, no había impresoras láser. Y esta inyección es por medio de láser. Astutamente la otra parte metió copias certificadas del documento para no ver el original. Pero yo le solicité que llevaran el documento original porque dentro de la regla de la grafoscopía y la documentoscopía son documentos originales suficientes contemporáneos y se puede públicos. Entonces yo le solicité que llevaran el original y de todos modos ya me documenté. En aquellos años la impresión no corresponde. ¿No se acuerdan? En los juzgados todavía hay de esas impresoras, que es como un cintillo que corre y hasta se viene y van saliendo las hojas. Bueno, todas esas impresiones te dejan como esa marca de la cinta. Y este documento no tiene ese tipo de marcas. Ese es un punto a favor. El tipo de letra que había en ese tiempo no corresponde a esta. Y otro punto a mi favor, en aquellos años quien tenía una computadora era gente de lana. A lo más que se llegaba era una máquina eléctrica. O sea, a lo mejor ya les hablo en inglés de esto, pero es real dentro de la evolución de las máquinas que se tuvo, una máquina mecánica, una máquina eléctrica, y después ya vino la impresión con una computadora. Entonces tengo puntos a mi favor. A lo que voy con todo esto es que elaborar un dictamen, lo más complicado es poder transmitir la idea y también poder determinar un buen planteamiento del problema, ¿sí? Si yo le hallo al planteamiento del problema, todos los demás están conmigo. No hay una regla para hacer un dictamen, no hay una fórmula para hacer un dictamen. Yo les voy a presentar mi fórmula, pero a lo mejor ustedes digan, pues yo le quito, le pongo, no me gusta, le agrego esto. Está bien. Hay gente que dice que de acuerdo al APA todo debe de ir, el APA dice que haría todo interlineado 1.5. Está bien, yo he visto dictámenes con otro tipo de letras. He visto dictámenes en donde los llenan a máquina e imprimen las fotografías y con lapicero los hacen. No hay una regla. Está bien, si su capacidad es para eso, está bien. Y ahora con tantas herramientas tecnológicas, pues hacer eso con un lapicito, estarle rayando a la foto, pues a mí se me hace ya muy de antaño, pero bueno, no hay una regla para esto. ¿Qué es un perito? Es importantísimo. Fíjense que yo no estoy muy de acuerdo que a ustedes les llamen peritos, porque el término perito fue algo que se utilizó para la gente que ha trabajado en todos estos años en el sistema tal cual pericial,
pero ustedes son licenciados o van a ser licenciados. Y ese término perito es más un sinónimo de un experto. Cualquiera de ustedes puede ser perito en la cocina. Un muy buen cocinero le puede llamar perito en cocina. Un cerrajero es perito, es muy bueno en su chamba. Ustedes pueden ser muy buenos besando. Perito en besos. Sí, en serio. Pueden ser muy buenos haciendo el amor. Yo soy perito en hacer el amor. Así se pueden vender, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, tal cual así, es el auxiliar de la administración de la justicia que se llama para emitir sus dictámenes sobre determinadas cuestiones relacionadas con la ciencia, arte o la práctica en la que es experto, con el fin de asesorar al juzgado. Algo que quiero dejarles claro: la carrera que ustedes estudian no solamente se enfoca a una cosa, ¿saben? Y debemos de sacudirnos un poquito todo lo que vamos teniendo, porque la verdad es que la tecnología es tan grande, que a veces nosotros nos queremos enfocar a cosas pequeñitas. Y ahorita les voy a platicar a qué me refiero. Fundamento legal. Solamente para dejar claridad antes de avanzar, ahorita les voy a dar el fundamento legal de esto, de la cuestión penal, porque es lo que ustedes más ven. Y me doy cuenta porque muchos somos amigos en Facebook y veo sus prácticas y tienen que ver con esto. Si alguien quiere saber, busquen el Código Civil del Estado de Tlaxcala y ahí viene un apartado de peritos, ¿ok? Por si quieren saber el fundamento legal. Y aquí el procedimiento mercantil, hay uno a nivel nacional que es el Código de Comercio. Viene del artículo 1252 al 1258, para que vean qué es lo que dice la intervención penal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjense, el Código Nacional de Procedimiento Penal, esto ya se lo deben saber de memoria, ¿no? Sin broncas. Esto es lo que ven todos los días ustedes. Dice que el 368 del Código Nacional de Procedimientos dice que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, oficio. Ustedes entran dentro de esta parte. En el procedimiento judicial, el procedimiento penal, ustedes van a trabajar con este fundamento. ¿Sí? Cuando quieres preguntar, ¿cuál es su fundamento, perito? Ah, sencillo, el 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué más quieres saber de su ingeniería? ¿Ok? Entonces, ¿se escuchó hablar de esta figura? El consultor técnico es una parte en la que ustedes pueden trabajar. Para mí es muy importante que lo sepan, porque la consultoría técnica no es más que asesorar al abogado. Un consultor técnico es asesorar al abogado cuando el abogado se enfrenta ante pruebas periciales de la otra parte, ¿sí? Y ustedes pueden ir como consultores técnicos para asesorarlos en alguna ciencia, arte o oficio, en las que ustedes dominen, claro está. ¿Y cómo se van a acreditar? Bueno, pues con la cédula profesional que van a tener al terminar de su licenciatura, ¿no? Pero es muy sencillo y les va bien. Ahorita les voy a platicar más o menos qué es ir bien. ¿Ok? ¿Saben cuántos tipos de perito hay? No en qué áreas hay peritos, porque en las áreas hay muchas. ¿Qué tipos de peritos hay? Hay 3. El perito de cargo, y lo pongo entre paréntesis, el perito oficial. Ese perito depende directamente de quién. De la Procuraduría General de Justicia o de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de la República, dependiendo en qué dependencia estés. Por ahí se los pongo como perito oficial o perito de cargo, porque por ahí tuve yo una crítica fuerte de que no existían los peritos de cargo. Bueno, es un perito que pertenece a una procuraduría. ¿Y quién manda a este perito? ¿Quién es su jefe? Bueno, obviamente el director y todo, pero ¿con quién coadyuva? Con el Ministerio Público. Es auxiliar del Ministerio Público. Si el MP le dice, bien, quiero que vayas a hacer una inspección en tal lugar, va. Oye, quiero que vayas a hacer una recolección en tal lugar, pues va. Oye, hubo un robo en tal lugar, quiero que vayas a recolectar huellas, pues va. Tal cual, él trabaja directamente con el Ministerio Público. Viene otro perito, que es el perito tercero. ¿Les acuerdan de escuchar hablar de él?
Este perito tercero en discordia, quiero dejar claro algo. En el nuevo sistema acusatorio ya no existe, desapareció, ¿ok? Pero era uno de los mejores pagados, porque era el perito de peritos, sensei, el maestro, que le iba muy bien, pero en este nuevo sistema acusatorio desapareció, pero todavía hay muchas plazas de perito tercero en discordia porque hay infinidad de procesos que todavía se llevaron bajo el sistema viejo. Entonces no puede desaparecer la figura porque todavía hay muchos procesos, pero es importante que conozcan que llegar al Tribunal Superior de Justicia y trabajar de perito en tercero en discordia es de los mejores pagados a nivel nacional. Ahorita les voy a platicar de pesos porque creo que les interesa, ¿no? Y el perito particular. El perito particular trabaja por su cuenta, gana lo que quiere ganar, chambea en diferentes despachos, y bueno, trabajos es que empiecen a darse a conocer porque de verdad les puede ir muy bien. Yo siempre recomiendo esta parte, ¿sí? Este perito, por hacer 30, 40 o 50 dictámenes en un mes, le pagan lo mismo que a este haciendo a lo mejor uno. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Fíjense, un perito oficial son las personas que desempeñan este cargo por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien por designación de peritos hechos por el tribunal o ministerio público en personas que presten sus servicios en oficinas de gobierno federal, universidades del país o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la República Mexicana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tú puedes formar parte de los... bueno, ahí viene la contra del perito tercero en discordia, pero no eres parte del tribunal. Bueno, sí, pero no, pero estás como honorario. O sea, solamente cuando hay un dictamen te mandan traer, y son medios mal pagadones, 2.500, 3.000 pesos por dictamen. En el Estado de México, mi sensei, mi gran maestro que yo tuve en elaboración digital, él es el único perito a nivel Estado de México en criminología. Él se ha de meter como perito de terceros discordia, se ha de meter como unos 40 años, sin contar sus business, porque me imagino que debe de haber. Sí, claro, me imagino que debe de haber. Me imagino, digo, no sé si él lo haga, pero me imagino que debe de haber. ¿Ok? Él hace una niña. Peritos particulares son los que practican su profesión o oficio en forma privada. Pueden ser ofrecidos a petición de parte y por la elaboración de sus peritajes y reciben honorarios por ofrecer todo esto. ¿Ok? Y vamos a hablar de algo que les va a interesar muchísimo. Esa es parte del equipo que se puede utilizar. Por ejemplo, en materia de grafoscopía, pues yo mi kit de lámparas infrarrojas, la ultravioleta, mi microscopio digital. Este microscopio tiene hasta 400 de acercamiento. O sea, por ejemplo, si yo lo conectara ahorita a la computadora, pudiéramos ver hasta 400 X acercamientos digital. Está muy chido, toma foto, video, está muy chido. Este lo ocupo mucho para grafos, documentos táctiles. ¿Ok? Micrómetro, ¿saben para qué es el micrómetro? Me ayuda a medir el grosor de los documentos. Porque un documento, cuando es alterado, por su generalidad, tiene deformaciones en su composición. Entonces es muy importante para mí utilizar un micrómetro. Mide en micras, o sea, una unidad muy pequeñita. ¿Ok? Bueno, algunas ustedes cuando estaba yo chavo y tenía pelo aquí. ¿Cuánto gana un perito? ¿Alguien sabe cuánto gana un perito? ¿No? Un perito de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala ha de ganar una prox como de 12, 14 al mes. Muy bueno. Aprox. Y aparte los descuentos que hacen muy bien. Un perito del Tribunal Superior se ha de meter unos de 30 a 40 al mes. Buena lana. Un perito de la Procuraduría General de la República, el perito técnico, ha de ganar como unos 25 al mes. Lo malo de la PGR es que hoy te pueden mandar a Chihuahua, mañana a Guerrero, a donde sea, es de ellos. O sea, te puedes mandar a cualquier parte de la República. Por ejemplo, si fueran peritos de cargo de su estado, pues no pasa de que los manden a un municipio de aquí.
sin broncas. No está tan complicado. Tlaxcala no es muy grande, entonces no está tan complicado a lo mejor. Y un perito particular pues va a ganar lo que quiere ganar. O sea, dictámenes, por ejemplo, afuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hay un puesto como de tacos, en serio, que dice peritajes, y así en franjitas, grafoscopía, en serio, en serio. Ese canijo cobra 1,500 pesos, 2,000 por dictamen. Pero yo un día le pregunté, porque lo conozco, y dije, ¿por qué tan malbaratas tu trabajo? Y dice, es que yo desde entrada le digo al cliente que no es un trabajo garantizado, que solamente es un trabajo para cumplir el requisito, porque el procedimiento civil mercantil es muy estricto. Si no cumples en tiempo y forma con las fechas, te echan para abajo todo. Dice, es para cumplir el requisito, pero dice, a veces hago 3, 4 en un día, bueno, 5, 10 minutos diarios, es muy buena lana, ¿no? Entonces yo, bueno, ya entendí. Pero la verdad es que jamás en la vida lo toman como algo serio, como algo profesional. O sea, saben que es para cumplir el requisito y ya, y en serio, es un puesto de tacos, es un puesto de tacos que condicionaron con una vitrinita y según se ve según él se ve cachete, se ve pésimo. Pero bueno, yo recomiendo mucho inclinarse a la parte particular. Recomiendo mucho eso. Con un dictamen que hagan al mes, van a ganar con un perito oficial, un perito de pro. Con 2 dictámenes que hagan al mes, imagínense que se empiezan a pintar con 3, 4. Que barato, cobren la mínima de 10, que hagan 3 al mes. Y no inviertes tanto tiempo, es tu propio patrón, te relacionas, haces todo tipo de cosas. Yo así lo recomiendo, pero la verdad es que me pueden tirar de loco, ¿no? La verdad es que yo, así como ustedes, tuve la inquietud de entrar en una procuraduría, entrar a una institución pública, está padrísimo porque aprendes muchas cosas. En una procuraduría ves todo lo que quieras ver de muertos, en todas las posiciones habidas por ahí. Pero yo le platicaba a unos alumnos hace rato, el criminalista de Procu lo único que hace es intervenir en el lugar y ya. O sea, hace su procedimiento de preservación, ocupación, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetamiento, traslado laboratorio y cadena de custodia. Y ya. No hay más allá. Al final de su guardia entrega su dictamen y ya. O sea, no hay una investigación más allá. Se corta, así es su labor, así es su chamba. Salvo que después lo manden a entrar a una audiencia, pues ya. Pero no hay una labor más allá de investigación. Por eso yo recomiendo la otra parte. Si les gusta realmente meterse en una investigación, pues vale la pena la otra cuestión. ¿Ok? Entonces, para mí es muy importante que sepan esto y dirán que ¿qué tiene que ver? Para mí tiene que ver mucho porque por algo se están profesionalizando. Tienen que tener claras sus metas, a dónde quieren llegar, cuál es el objetivo, cómo lo quiero hacer, qué estoy haciendo para llegar ahí. ¿Ok? Para mí es muy importante estas cuestiones. La verdad es que vale la pena empezar a ver en qué quiero desenvolverme. Si me quiero meter al sector público, si me quiero meter al sector privado. Hay ejemplos de personas que entran al sector empresarial como yo trabajo en una empresa, ¿sí? También no va tan mal, muchos casos de amigos míos que trabajan para empresas, o en los casos de Peña Phil Cash, en Coca-Cola, en Philip Morris, en Grupo Salinas, son casos de amigos míos que trabajan ahí y no les va mal. Pero pues te haces como un godín, es la vida godín, así, llevar tus toppers al trabajo y todo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos de ustedes han hecho dictámenes? Que estén bien, ese es el primer problema. Es que, miren, no se preocupen por eso, porque hacer un dictamen es un juicio de, ¿saben? A lo mejor para mí está mal, pero tú lo hiciste, y quien lo va a valorar realmente es una autoridad. O sea, a lo mejor si nosotros se lo entregamos a nuestro profe, a lo mejor al profe no le gusta, pero porque él tiene su estilo. Vuelvo a decirles, aquí no hay nada reglamentado, pero dentro de ese estilo que cada uno de ustedes adopte, por lo menos que cumpla los requisitos indispensables, que es dar contestación o planteamiento del problema. Sencillo, así de sencillo. Planteamiento del problema. Si ustedes dan contestación o planteamiento del problema, van a poder avanzar.
Y se los pongo en un ejemplo tan burdo, tan sencillo. Cuando un hombre o una mujer, ¿sí?, tiene sospechas de que su pareja le pone el cuerno, ¿qué hace? ¿Investigan, sí o no? Ajá. ¿Experimentan, sí o no? ¿Llegan a una conclusión, sí o no? Así de sencillo. Así de sencillo. Porque es una circunstancia. El planteamiento del problema, ¿cuál fue? Determinar si mi novio o mi novia me engaña. Así de sencillo es llevar eso a la vida real, a un caso práctico. Así de sencillo. Teniendo claridad del planteamiento del problema, yo puedo dar claridad a mis respuestas. Obviamente lleva a cabo un proceso, obviamente lleva a cabo todo un procedimiento también, pero es muy sencillo. Es muy sencillo. La gente que lo quiere hacer muy técnico y muy rebuscado y todo, de tan técnico que se hace, que se pierde el hilo. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Es muy sencillo poder empezar a aterrizar cuestiones prácticas. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes de un dictamen? Dependiendo. Yo hoy les traigo la estructura de un dictamen como perito de defensa. ¿Por qué no les traigo la estructura de un dictamen como perito de procuraduría? Porque de entrada no les va a servir. Porque yo trabajo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y ustedes están en Tlaxcala. De entrada no les va a servir el formato que se usa. Porque literal es un formato. Neta. Y alterando esto, hice una carpeta. Hice una carpetita con todo lo que conlleva la estructura del dictamen, cada una de las partes y forma parte de la presentación que tenemos. Al final les voy a dar mis datos y quien guste podemos crear un correo o algo y les puedo mandar todo para que ustedes tengan como una base, en base a lo que a mí me ha funcionado, la fórmula. Yo con mucho gusto se los comparto a todos y es un punto de vista distinto al que cada uno va a tener. Entonces es una carpeta que yo les preparé a ustedes. También tiene mucho de criminología, por si alguien la quiere, con mucho gusto. Vámonos ya. Vamos a ir viendo cada una de las partes. Esto es la parte formal. Fíjense nada más. Si ustedes hacen un dictamen en el procedimiento civil, mercantil o penal y se equivocan en esto, todo lo demás está mal. Si ustedes se equivocan en el número de carpeta de investigación, en el número de causa penal, en el número de expediente, en el número económico que le asignan a la carpeta de investigación, todo está mal. ¿Por qué? Porque no entra al juzgado que debe ser, no entra a la mesa que debe ser, y viene para atrás. Les pongo un ejemplo de un caso que me pasó en Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Hice un dictamen en materia de grafoscopía, fíjense, nada más. Son cuestiones que solamente se aprenden con la práctica y que ningún libro me lo dijo hasta que estaba ahí frente a la oficialía de partes. ¿Sí? Me preguntan, oye, ¿sabes qué? Tu dictamen aquí está, y me preguntan anexos. ¿Qué tienen ustedes con anexos? ¿Qué quieres agregar? ¿Pero en base a qué? O sea, yo ya leí mi dictamen. Ahí está el primer error. Las fotografías no son anexos, forman parte del dictamen. ¿Documento con cuál? Estoy hablando del procedimiento civil, para que quede claro. Como anexos, ellos entienden el documento que acredita tus conocimientos. Yo no sabía que tenía que darle mi cédula profesional o mi credencial como perito técnico que me acreditaba. Y al no acreditar mis conocimientos, ¿qué creen que pasó con el dictamen? Pero ellos no te dicen. Ellos no te dicen. Anexos, no nada. Vámonos. Cuando yo le hablo así, yo ya metí el dictamen todo y me dice, entregaste tu diploma y tu credencial, porque en aquel tiempo yo dictaminaba con una credencial que me acreditaba como perito técnico. Estudié un diplomado y con eso me acreditaba. En aquel entonces, no entregué nada. Super reventó la máscara y eso, tal, y eres un estúpido y todo. Que voy con la secretaria de acuerdo, oiga, perdóneme en todo, mire, me dice, hasta tienen suerte. Dice, se equivocó en el número de expediente y su toma de protesta ni siquiera existe. Vamos, que la meto correcta, anexos, meto mi documento probatorio y todo. Pero eso ningún libro y ningún maestro. Yo no sabía. En el procedimiento penal es más sencillo, porque ahí tienes que acreditar tu conocimiento con la cédula profesional o con tu credencial de perito, con lo que ustedes tengan,
¿sí? Pero ahí en corto. ¿Sí? En corto. En el civil mercantil, nosotros tenemos que tomar protesta por medio de escrito. En el procedimiento penal, el uso de la palabra. ¿Cuántos de ustedes saben qué es tomar protesta? Un perito oficial, un perito de cargo, no necesita tomar protesta porque es designado por una autoridad. Un perito de defensa necesita acreditarse y protestarse ante el juzgado. ¿Sí? Es decir, el primer paso es que el abogado dice el nombramiento. Jesús Ángel Arreola Galloso. Ok, bueno, yo le doy a Jesús Ángel Arreola Galloso 5 días para que venga a protestar y aceptar su cargo. Entonces, si lo hago civil mercantil, yo tengo que meter un escrito que se llama toma de protesta, en donde en ese escrito tiene que cumplir ciertos requisitos, pongo mis generales, pongo cómo acredito mis conocimientos, pongo que acepto y protesto mi cargo y las condiciones para las cuales quiero emitir mi dictamen. ¿Qué es lo que le pido? Pues solicito acceso al expediente, solicito acceso a los documentos, solicito que me permitas entrar a un corralón en un sustrato terrestre, tal. Lo que yo necesito. ¿Ok? Y si es civil mercantil, meter mis documentos probatorios en ese acto. Si es penal, la protesta es el uso de la palabra. Hagan de cuenta que te dicen, a ver su cédula, o con qué se escribe, anota tu nombre, ¿qué quiere pedir? ¿Qué les dirán ustedes? Les pongo un caso hipotético. Un homicidio de una persona por disparo de arma de fuego y la casa está totalmente preservada. ¿Qué le pedirían al juez para hacer un dictamen? ¿Tener acceso a dónde? A la casa. ¿Y el arma no? Tener acceso al arma. Es todo eso. Y tienen que ser muy cuidadosos como piden las cosas. Ahí les va un ejemplo. Una vez hago un dictamen en Toluca, ¿sí? Y le digo en mi escrito de toma de protesta, solicito que se me ponga a la vista un arma de fuego, ¿sí? Y yo llego a Toluca, donde están los militares, porque ellos guardan las armas, y le digo, oye, vengo con este oficio que me dio el juez para que me pongas a la vista el arma. Sí, sin broncas. La agarra, me la saca y que me dice, aquí está. Empiezo a sacar mi cámara y todo. Aquí el oficio dice que se te ponga a la vista, más no te la vas a manipular, tomar fotos, nada. ¿Ya la viste? Sí. Ellos. En serio, detallitos así. ¿Y en qué libro creen que lo aprendí? En alguno de la vida. Y a veces como maestros cometemos el error de no transmitir ese tipo de cosas. Al alumno hay que orientarle en la cuestión teórica, pero hay que orientarle más en la cuestión práctica. Hay que instruirlo, hay que decirle, esos pequeños detalles cuestan mucho, de verdad. Y también valen mucho en el trayecto de la vida. ¿Ok? Rubro, ahorita vamos a ver que una de las partes, ¿a quién va dirigido el dictamen? En este caso, dependiendo de la etapa procesal y dependiendo del juicio que estés llevando. Si es civil mercantil, si es penal, si es ante un fiscal, si es ante un juez. Mucho cuidado. Aguas, cuando no sepan el nombre de un juez. Yo recomiendo, por ejemplo, a quién va dirigido, mejor póngale C juez, quinto del juzgado penal de Tlaxcala. Si ustedes nada más tienen su nombre, Jesús Arreola, y no le ponen que es maestro, que es doctor, aguas, porque el juez se ofende, se siente aludido, te puede rechazar tu escrito. Entonces, si no saben su profesión y su nombre completo, pues mejor pónganle nada más C juez. Porque son muy elitistas. El juez es la máxima autoridad. Y esos pequeños detalles hay que tomarlos en consideración. ¿Ok? El problema de presentación es donde tú vas a decir, pues el que suscribe, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, tal persona, con licenciatura en tal. No hay necesidad de poner un currículum ahí. Únicamente poner lo que te va a acreditar. Nada más. Si ustedes nada más tienen su cédula, pues con cédula de licenciatura en criminología, número tal, que me acredita para tal. Podemos poner que tengo curso en tal, pero el juez no lo toma en consideración. Aparte, como estrategia pericial, yo recomiendo que no pongan eso. Les digo por qué. Porque por lo general, la gente sí lo hace. Y es como una manera de intimidar al otro perito. ¿Sale? Y mejor ustedes sean humildes, intimiden al otro perito cuando estén en la argumentación jurídica pericial. Ahí háganlo pedazos. Con el premio, déjalos que digan, mira este chamaco, este tontito nomás tiene un diplomado. Sí, pero ¿qué crees que también le sea esto?
Entonces hay que ser humildes, yo lo recomiendo así, con estas cuestiones. Metodología, fíjense nada más, ustedes nos dan algunos ejemplos. Esto es el secreto. Ojo, si ustedes son peritos oficiales, ¿quién les va a dar el planteamiento del problema? El agente del Ministerio Público. Él es el que tiene una duda en algo y él nos va a decir, oye, criminalista, quiero que vayas a tal lugar, quiero que vayas a hacer una inspección de esto, quiero que reveles algo, quiero que hagas esto para que pueda dar contestación a esto. ¿Ok? Si eres perito del Tribunal Superior de Justicia, ¿quién me da el planteamiento del problema? ¿Por qué creen que interviene un tercero en discordia? Porque hay dos partes que no se ponen de acuerdo. Entonces el mismo tribunal dice, a ver, perito, está esta opinión y está esta opinión, estúdialas, analízalas y haz tu dictamen. El perito tercero en discordia puede decir, yo dictamino a favor de este, dictamino a favor de este, o los dos están mal, y dices, pero él pertenece directamente al Tribunal Superior de Justicia y en este caso a una autoridad judicial. ¿Ok? Él nos da los planteamientos en el momento en que tenemos que intervenir. Y cuando nosotros somos peritos particulares, el planteamiento del problema, ¿quién cree que lo hace? El que te contrata y nosotros. Porque el abogado te puede decir, oye, yo quiero que lo saques, oye, quiero que digas esto. Una cosa es lo que tú quieres que yo diga, y otra cosa es lo que se puede hacer. Porque no somos magos, ¿eh? La criminalística no es magia, o sea, y en general estas disciplinas no podemos decir cosas que no podemos comprobar. Entonces, ok, tú quieres que diga esto, ¿qué te parece si mejor ponemos este y este punto? Pues bueno. Ahorita les voy a dar 3 planteamientos del problema para un dictamen en materia de criminalidad. Esos son los que ustedes van a utilizar. Y con esos van a vender a un abogado, le van a vender la idea. La idea es vender nuestra chamba. Si nosotros le hacemos ver al abogado que realmente se necesita, la criminalística y la criminología nos va a ir muy bien. Porque neta la necesitan. Ustedes evalúenlo. ¿Qué vale más? ¿Una opinión técnico-pericial que tiene conclusiones, experimentación y todo? ¿O la testimonial de la señora de las quesadillas? La escuela vieja de los abogados, pura testimonial, puros cartas de recomendación, y a nosotros nos toca esa labor de impulsar, oye, está bueno eso, pero si le amarramos por este lado, vamos a hacer cosas mejores. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ya se aburrieron? Me permito tomar un poco de agua porque ya... Listo, perdón. Ok, ahí les va. Algunos ejemplos. Fíjense nada más. ¿Por qué quiero que vean las dos partes? Porque ustedes, yo no sé si sus facultades les permiten hacer civil mercantil, pero lo que sí también es en lo penal. Ahí les van las dos partes. ¿Qué tiene que incluir? No tiene que ser como tan... Vuelvo a repetir, esto es lo que a mí me ha funcionado. Y al día de hoy nunca me han regresado un dictamen por forma, salvo la experiencia que les dije, pero fue una protesta, un dictamen. ¿Ok? Causa penal. ¿A qué creen ustedes que se le llama causa penal? Carpeta de investigación. No, son etapas distintas. La carpeta de investigación o antes la averiguación previa es ante el Ministerio Público, la primera etapa. Cuando ya es causa penal, ¿ante quién está? Ya ante un juez. O sea, a lo mejor es el mismo caso, pero ya brinca a otra etapa. ¿Me explico? Ya brinca, o sea, un procedimiento tiene sus pasitos. ¿Ok? Ya es ante una. Por ejemplo, expediente. Así se le llama tal cual a un expediente. Todo tiene que iniciar con una denuncia, una querella, ¿sí? Y ya cuando estamos ante un juez, bueno, pues es el número de expediente, pero de un juicio ejecutivo mercantil. La diferencia entre esto, que el rubro es un poquito más formal, yo se los dije, muy estricto el sistema de procedimiento, tiene que incluir las partes que intervienen mi asunto.
¿Ok? Y aquí, con la causa penal del asunto, está bien, no necesariamente tenemos que poner las partes que intervienen, simplemente el procedimiento penal es flexible. Si yo, por ejemplo, me dan 10 días para emitir mi dictamen, puedo meter una prórroga al 9º día. Oye, necesito otros 10 porque... Y el juez a lo mejor te dice, a ver, flojo, no te voy a dar 10, te voy a dar 5. Ah, va. Pero en civil mercantil, si no entregas en tus días, amigos, prueba deshecha. No hay chance. No hay chance. Vuelvo a reiterarles, no quiero que se me confundan. Les estoy enseñando a hacer dictámenes un poquito como perito de qué. Sí, pero perito de qué tipo. Perito particular privado. Es distinto. No quiero que ahora me digan, ay, me estoy confundiendo. No, esto es como algo privado. Que creo que es lo que les puede pegar más. Y en la carpeta que les preparé, ahí viene la estructura del dictamen como perito de cargo, pero son ejemplos del Estado de México, que es lo que yo hice, que viene esta cuestión, y viene también de estudio clínico criminológico, pues para que también lo tomen en consideración. ¿Ok? Para que... Ahí es un punto de vista mío también. Vamos bien hasta aquí. Fíjense nada más, un punto que quiero contar. Expediente tal, secretaría tal. ¿Qué creen que los juicios ordinarios, en los juicios civiles, ahí hay que tomar en consideración qué secretaría es la A o la B? Si nos equivocamos en eso, ¿qué creen que pasa? Para atrás también. Para atrás también. Aguas, o sea, son detallitos que dices, ah, ¿eso qué importa? Para mí es importantísimo. ¿Ok? ¿A quién va dirigido? Aquí está un ejemplo. Sé juez, no me sé su nombre. Ni modo. Otro, no me sé su nombre. Ahí miren, maestra en Derecho Procesal Penal Guadalupe, así se pone. ¿Cuándo tienen los datos? ¿Ok? Si no, aquí está. Ahí hay algunos ejemplos de a quién va dirigido el dictamen. Rubro y a quién va dirigido. Bueno, aquí es un ejemplo en donde el asunto no está en juez y estamos en la etapa de investigación. Si se dan cuenta, ¿a quién se lo dirijo? Agente del Ministerio Público. Este asunto en Cuautitlán, hijo, es uno de los más ricos que he tenido, porque fue un asunto de un chavo que supuestamente hubo una riña entre familiares, y hagan de cuenta que le ponen los trancazos a un sobrino político. Y después llega el sobrino político y le dispara a las personas. Pero la persona que muere tenía el disparo, y lo metieron a la cárcel al chavo. Tenía el disparo aquí y entró hasta la quinta vértebra. Llegó por acá. No sé específicamente dónde se la encontró. Y ellos decían que le disparó de afuera hacia adentro. Ese dictamen, si nos da tiempo, les voy a proyectar qué es lo que hice. Maravilloso, porque apliqué un sencillo teorema de Pitágoras para poder determinar la hipotenusa. Entonces van a decir, este baboso no es real. Es real. Es algo que de manera uno tiene que idear. Entonces yo empecé a hacerlo con ciertas medidas para decirle al juez, oye, para que una persona pueda tener una lesión de ese tipo, la persona que le disparó tiene que estar en un plano superior, porque la lesión fue de arriba hacia abajo. Les digo que entró aquí y se alojó en la quinta vértebra, fue de arriba hacia abajo. El que supuestamente te disparó estaba como a 15 metros de distancia, y si hubiera habido una lesión de ese tipo, tenía que ser adentro. O sea, yo expliqué hay muchas circunstancias. Al final, ¿qué creen que pasó? Este chavo salió de la cárcel, ¿y qué creen que pasó? Le disparó su mismo cuñado adentro. No sé si fue confusión, no quiero inventar una película, no sé si fue confusión, pero el disparo fue ahí en corto de su mismo cuñado. Y le echaron la culpa al sobrino político. Lo que sí es que el sobrino político sí llegó a la casa a disparar, a agredir. Pero la familia que estaba adentro saca el arma y se empiezan a dar.
y pum, matan a la persona, pero fue Adeli. Fue un caso interesantísimo en Cuautitlán. Vale la pena verlo porque a ver si nos da tiempo, si me pueden ver cómo hice el panorama de poder ir partiendo de acuerdo a los ángulos de incidencia que existían. No más para hacerlo. Los honorarios no alcanzan para tanto. Fíjense nada más. Yo así me presento. Jesús Ángel Arriola Galloso, perito en materia de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, con número de cédula tal, de la licenciatura en Criminología y Criminalística, expedido por la Dirección General de Profesiones. La misma situación, perito en materia de criminalística con misma cédula. Jesús Ángel Arriola Galloso, con número de cédula tal, perito en materia de licenciatura en Criminología y Criminalística, perito en materia de antropometría. ¿Qué quiere decir? Ya van 2 veces. Mi cédula dice Criminología y Criminalística, es decir, nuestro, por Monse, que también estudia en el CLEU, así dice la cédula, Criminología y Criminalística. Una de las disciplinas de la criminalística, o varias de sus disciplinas, es grafoscopía, documentoscopía. Ya van 2 veces que me quieren revocar el cargo porque dicen que yo no tengo la capacidad ni los conocimientos y que la criminalística únicamente ve muertos. Es el desconocimiento del juez increíble que el juez hace ese tipo de oficios, de promociones, que se le llaman. En realidad no, y yo tengo que sustentar bien por qué sí puedo hacer grafos, por qué sí puedo hacer documentos, por qué sí puedo hacer antropometría. ¿Ok? Entonces, es una manera de presentarse. Aquí ustedes pueden poner su currículum, lo que ustedes quieran, pero únicamente lo que vale es la cédula, o con lo que ustedes se van a acreditar. Alguien puede, incluso sin dudar de lo mío, puede corroborar mi número de cédula. Por ejemplo, las maestrías no sirven para acreditar conocimientos. Ante un juez yo no puedo acreditarme con la maestría, con la cédula de maestría. No sirve, es mi licenciatura base. Una vez hice un dictamen en materia de criminología para tirar otro dictamen en materia de criminología. Y el dictamen en materia de criminología lo hizo un psicólogo con maestría en criminología. ¿Qué creen que pasó con él? No sé. Tú no estás facultado. No, pero tengo una maestría. Las maestrías no sirven para acreditar conocimientos. Tú eres psicólogo y puedes obtener un dictamen en psicología. Pero ya en un juicio no sirve para acreditar conocimientos ante una autoridad judicial. Pónganse usos, esos tips son muy buenos. Muy buenos. Entonces, lo echamos por atrás desde la acreditación. Vámonos. Ya no hubo necesidad de hablar de dictamen. Que la verdad estaba bueno. Entonces, hasta me hace quedar ridículo, porque era una gente con mucha experiencia, pero pues no tenía cómo. Para que ustedes puedan emitir dictámenes de esta materia, pues la carrera, no más. ¿Ok? Las maestrías, en este caso la maestría, te sirve tal cual para eso, para ser maestro, que te enseñan eso, instrumentación, desarrollo, habilidad de la palabra, y pues es un grado más. Y un doctorado, pues muchísimo menos te va a servir para afectar. De la Barra Nacional de Abogados me decían, tómate el doctorado en Derecho. Y yo les preguntaba, ¿y voy a poder postular? No, pues no, ¿para qué? O sea, no voy a llegar a tu buscado, oye, soy doctor en Derecho y no puedo postular, no puedo hacer nada. Me va a servir pues para decir que soy doctor, pero no me va a servir para poder trabajar. Entonces, una recomendación, estudien algo que les sirva. O sea, como ahorita esta carrera, y si después quieren meter una maestría algo, pues estudien una maestría o algo que sea aplicable a lo que ustedes están haciendo. Aquí está la metodología que hago. Ojo, ojo, ojo. Aquí ya no vuelvo a poner método y lo dejé para explicarles por qué. Una vez puse así en un dictamen, yo lo había puesto muchas veces, hasta que en una junta de peritos me preguntaron o me cuestionaron la diferencia entre método y metodología y me querían echar abajo todo. Y realmente lo que debe llevar es metodología de trabajo. Solo por una palabra, porque si yo no sabía que era esto, pues imagínate todo. El perito se agarró de ahí, por ese error. Entonces tengan mucho cuidado, lo dejé para que ustedes vean que si te equivocas en algo, es cuestionar. ¿Ok? Y de ahí vengo cada uno de los pasos que llevan. Es sencillo, no es complicado. Ya les enseñé el formalismo de cómo se deben de presentar, cómo se debe poner un rubro. De ahí, plantear un problema. Un dictamen es plantear un problema. Cuando ustedes hacen sus prácticas de campo en criminalística, ¿cuál es el planteamiento del problema?
Determinar qué, es que ese es el problema. Cuando hacemos una práctica, a veces ustedes ponen el monito ensangrentado, y 1000 armas, todo. Sí, pero ¿qué tiene que determinar el perito? Si lo hizo quién. Eso es de ley. Para un homicida, forzosamente lo hizo un sujeto activo del delito. Un criminalista jamás determina identidad. Jamás. Un criminalista jamás determina identidad. Jamás dice, el que lo hizo fue Juanito Pérez. No. Nunca. ¿Cuál es el planteamiento del problema que hacemos? ¿Qué? ¿Pero qué caso? Por ejemplo, el homicidio, fue asesinado. La causa de muerte. Un criminalista forzosamente entra donde hay muertos. Si hay heridos, no hay. Forzosamente tiene que haber un hecho de difusión. Si no, ¿por qué? La dinámica de los homicidios. Ahí sí. Determinar qué tipo de hecho delictuoso. A eso sí. Si esa persona la mataron, se suicidó, se enfermó tal cual. Eso sí. ¿Ok? En base a los indicios que tenemos, eso sí lo podemos determinar para decirle al MP, oye, tú me mandaste a este lugar para determinar si esta persona la mataron o se suicidó. Después de la investigación que yo hice, yo me encuentro en posibilidad de determinar que esta persona se suicidó. En base a esto. Pero se dan cuenta cómo hasta una práctica tenemos que planearla. Es una practiquita sencilla. Si nosotros no sabemos qué vamos a buscar, tenemos problemas. Esto es el secreto de todo. Plantear problemas. Se los puse en un ejemplo tan burdo como la infidelidad. Así de sencillo es plantearse un problema. Quiero saber si mi novia, mi esposa me pone el cuerno. ¿Y qué voy a hacer? Mi marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Todos los conceptos que puede haber, habidos y por haber, relacionados a mi caso. ¿Cuáles serán mis elementos de estudio en el caso hipotético de que me pongan el cuerno? ¿Qué elementos de estudio van a ser? El novio, la novia. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más investigarían? Su celular, excelente. ¿Qué más? Ahí está. Redes sociales, ¿qué más? Horarios. Ahí está, fíjense. Así de sencillo, ¿eh? Ya pusieron los elementos de estudio. Ahora, análisis de los elementos de estudio. Dijeron, el celular. Ya supe que es el celular. Ahora, ¿qué le hago al celular? Con mensajes, llamadas. Ok, dijeron redes sociales. ¿Qué le hago a las redes sociales? Checo. ¿Qué otra cosa dijeron que iban a estudiar? El cuerpo. Sí puede ser. Es que sí puede ser. Si llega con un chupetón. A ver. Y después, a ver, silencio. Análisis. Ya analizaron esos elementos de estudio. ¿Qué son las consideraciones técnicas? Yo lo manejo como la parte hipotética. Después de que analicé el cuerpo, identifiqué que tiene una marquita en el cuello. Después de que analicé los mensajes de texto, identifiqué mensajes raros de tal persona. Después de que revisé las redes sociales, identifiqué mensajes inbox también de tal persona. ¿Ok? Ya planteé un problema, ya vi mis elementos de estudio, ya analicé mis elementos de estudio. Mi conclusión: ¿me pone el cuerno o no me pone el cuerno? Sí o no. Así de sencillo es eso. Así de sencillo. Vamos al caso hipotético real. Determinar si el lugar de intervención corresponde al lugar de hechos o lugar de hallazgo. Ya puse mi primer planteamiento del problema. Quiero que vayas a ese lugar y me digas si ahí es un lugar de hechos o es un lugar de hallazgo. Ahí está, sencillo. Marco teórico. ¿Qué marco teórico utilizarían ustedes en ese caso hipotético? De entrada, es la criminalística. Que es un lugar de hechos, excelente. Es un lugar de hallazgo. Es un lugar de intervención. Que es un lugar de investigación. ¿Sí? Técnicas de fijación, criba, cuadrantes, tal. ¿Ya vieron qué sencillo es? Ahora, análisis de elementos de estudio.
¿qué elementos de estudio van a requerir? Si les dije que determinaran si es un lugar de hecho, es un lugar de hallazgo, ¿qué elementos de estudio van a necesitar? El lugar, muy bien, ¿qué más? Armas, si existe, muy bien, ¿qué más? Si hay disparos, proyectiles, cartuchos, bien, ¿qué más? Manchas temáticas. Manchas semáticas, excelente, ¿qué más? Huellas de arrastre. Bien. Huellas de arrastre, la sangre si está fresca o seca, muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer para determinar si hay un arma o no? ¿Qué le voy a hacer al arma? Le voy a hacer un análisis. ¿Qué le voy a hacer al cuerpo? ¿Qué le voy a hacer a la sangre? ¿Cuáles son mis consideraciones técnicas? Tal cual, pues encontré esto y esto y esto, para llegar a una conclusión, y la conclusión es dar contestación a esto. Si el planteamiento del problema es determinar si el lugar corresponde a un lugar de hecho, es un lugar de hallazgo, en base al análisis realizado de la voz o por mí o X, de acuerdo a su manera de redactar, me encuentro en posibilidad de determinar que sí corresponde a un lugar de hechos, que sí corresponde a un lugar de hallazgo. ¿Ya vieron qué sencillo podemos aterrizar esto? Ya hicieron 2 dictámenes en corto. ¿Se les está complicando o no? Cuando ustedes gusten, pudiéramos hasta hacer un taller de laboratorio con tiempo y planearlo, en donde si quieren aplicar criminalística de campo, en todo el tiempo de entrada, montar el escenario, hacer todo el procedimiento de preservación, observación, fijación, levantamiento, embalaje, traslado al laboratorio y cadena de custodia. Después de ahí, procesamiento de los indicios en el laboratorio, y después de ahí, elaboración del dictamen. Todo eso lo tendrían que hacer como en unas 5 horas. Claro, ¿no? El chiste es eso. Pero tienen que hacer el proceso completo. Porque si a ustedes solamente les gusta la práctica, ahí andar con su batita, todo, eso es lo más sencillo. A ver, después de eso, vamos a procesar los indicios. ¿Qué le harían a la sangre ustedes en el laboratorio? ¿Qué le haríamos al arma en el laboratorio? Si vos tenés que ver balística de efectos es en la persona. Balística interior, señor. El arma. ¿Okay? Entonces, eso es la idea, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Un perito tal cual de particular hace un estudio completito de toda la carpeta de investigación, o de toda la averiguación previa, o de toda la causa penal, o de todo el expediente, dependiéndose del caso. Completito, estudia todas las constancias que hay. En base a eso, emite una opinión técnico-oficial. Mucha chamba. Yo tengo ahí un dictamen que hice en Otumba, que son 8 tomos, como 3,000 hojas. Neta, bueno, ya hasta lo ocupé porque se me estaba rompiendo un librero, ahí lo acomodé para que no se cayera el librero. Está muy grande, mucho. Hay cosas que dicen, manches, y a veces hay constancias en donde hacen 10 hojas solamente para repetir algo, porque el procedimiento viejo así era. ¿Sí? Entonces, de verdad, hay dictámenes donde dices, no manches, no, ¿cuándo voy a acabar de leer esto? Hasta uno se va haciendo mañoso, esto es oficio, esto no importa, declaración, esto no importa, esto no importa. En verdad, es complejo. Y lo que ustedes están haciendo en crimen de campo también tiene una complejidad muy grande. Desde el llamado, desde cómo es un oficio. ¿Alguna vez les han enseñado un oficio que les entrega un MP? De entrada, ahí no es el planteamiento. No nos tenemos que complicar tanto. La ventaja del perito y del proco es que no se complica tanto porque el planteamiento nos da el Ministerio Público. Él te dice qué quiere saber y ahí pues uno hace su chamba. ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí hay diferentes ejemplos. Se efectuará un estudio grafotécnico de los documentos cuestionados y se dará respuesta a los cuestionamientos ofrecidos. Fíjense nada más. En grafos, documentos y dactil, como están 2 partes, la parte actora y la parte demandada, tienen claridad que aquí hace referencia a esto, se los explico. Voy a interpretar ese silencio. Un actor, no creo que es William Levy, así, ¿no? Un actor es quien ejecuta la demanda, ¿sí? Quien levanta la mano y dice, hey, esto está mal.
y un demandado es quien recibe la demanda. Esto en el asunto civil mercantil, ¿ok? Entonces, y de ahí, como hay dos partes, hay un actor y hay un demandado, ambas partes tienen que ofrecer a su perito. Entonces, cada uno de los peritos ofrece su planteamiento del problema. Cuando ya estamos ante un juicio, yo tengo que contestar al planteamiento de él y tengo que contestar mi planteamiento y posteriormente hacer mis conclusiones. Y lo mismo la otra parte, contestar mi cuestionario, contestar su cuestionario y ofrecer sus conclusiones. Entonces, estos dictámenes todavía son un poquito más laboriosos. Son laboriosos porque hay que contestar cada cuestión rara de los peritos. Hay peritos que se avientan. Una vez me tocó un asunto en donde me dice que diga, habla del ánimos, que diga el perito si la parte esencial para llenar un pagaré es el ánimos. Eso del ánimos yo ni siquiera es un término que vimos en la grafoscopía o la documentoscopía, pues se lo eché para atrás, ¿no? Por el tipo de cuestionamiento. Hay gente que se quiere ver tan técnica que a veces la riega. Entonces hay que ser ahí cuidadosos. Ahí, por ejemplo, este es el caso justo que les digo del ánimos. Después le eché para abajo Estos son ejemplos de planteamientos del problema. El perito deberá realizar desde el punto de vista del orden criminalístico, en base a los indicios que se desprenden de la presente causa penal, un análisis con fundamento de los principios de la criminalística de las manifestaciones efectuadas por los agentes. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo que hacer un análisis de todas las manifestaciones efectuadas, ¿qué quiere decir? De todos los dictámenes que hay, un análisis del lugar de investigación, un análisis de los indicios que obran, y de ahí llegar a unas conclusiones. El perito particular todavía trabaja un poquito más, pero por eso es que cobra un poquito más, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Ya se aburrieron? Aquí están. Estos planteamientos del problema, sáquenles una foto, copienlos o algo. Es algo que ustedes saben hacer, ¿o no? ¿Ustedes saben determinar peligrosidad, sí o no? ¿Saben determinar riesgo social? Y probabilidad de reincidencia. Son planteamientos del problema que se utilizan en materia de criminología para hacer dictámenes. ¿Cierto o no? ¿Cuántos dictámenes en criminología han hecho? Fíjense, esto, para llegar a esto, un dictamen, fíjense nada más lo que les voy a decir, y a lo mejor es un poco aventurado. Un dictamen en materia de criminología para determinar esto no se cobra en menos de unos 25 o 30 pesos. Un dictamen en criminología es muy bien pagado. Aprendan a hacer dictámenes en criminología. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí les va uno de los secretos. A una persona que la acaban de detener, es poco probable que tomen en consideración un dictamen en criminología. Es muy poco probable. Un juez va a decir, no, este ya es un homicida, este es un violador, échalo para atrás. Pero ahí les va el secreto de los dictámenes en criminología como perito particular. Para que vean que soy cuatro, y quiero compartir la lana con ustedes. Ahí les va. El secreto es que la criminología no se trabaja cuando la persona apenas se detiene. La criminología se trabaja para aplicar el artículo 18 constitucional. ¿Qué dice el 18 constitucional? La reinserción social, ¿en base a qué? Salud, trabajo, educación, deporte, capacitación. Fíjense nada más. Una persona que está en la cárcel por homicidio y que le metieron una pena de 20 años, ustedes van a reabrir el caso a los 10 años. Fíjense nada más, es real. Pero ¿cuánta gente no lleva la mitad de su proceso? Hagan un estudio. Infinidad de gente lleva la mitad de su proceso. ¿Y qué le van a decir al juez? Hey, juez, dale chance. Ya cumplió. Obviamente tiene que ser gente que cumple el requisito. Si adentro de la cárcel es un despapalle, no puede ser. Pero si ustedes le dicen, hey, juez, dame chance, mira, esta persona está saludable, ¿sí?
es educada, ha tomado cursos, ha tomado capacitación, ha tomado todos sus cursos, ha tomado deporte. Yo voy a determinar la peligrosidad el riesgo social que puede implicar y la probabilidad de reincidencia, para poder decir nulo, 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 medio, 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 dependiendo de los parámetros que tenga. Dale chance, le diste 20 años, ya lleva 10, está cumpliendo el 18 constitucional, vamos a dejarlo libre. La criminología se aplica como perito particular. Quiero aclarar, un rato diga, no, usted como perito particular es un área muy amplia para trabajar. A gente que ya lleve la mitad o 3/4 partes de su pena, se le puede aplicar el beneficio del artículo 18 constitucional, determinando, después de un estudio que ustedes hagan, obviamente, para poder hacer esto, tienen que hacer una entrevista, tienen que tener el sustento de los cursos que ha tomado, de que no ha estado en ninguna bronca dentro de la cárcel, que no esté en droga, son ciertos requisitos. Después de que tengan una entrevista amplia, 2 o 3 o 4 entrevistas, las que sean necesarias, para poder decirle al juez, hey, su peligrosidad es disminuida, el riesgo social es disminuido, la probabilidad de residencia es disminuida. Dale chance, pues, dale chance. Pero ojo, ya cumplió la mitad de su pena, 3/4 partes de su pena. A lo mejor si le dieron 20 años, después, a los 12, con chispas. Ahí se aplica la criminología como perito de denuncia. Ahí está el pan. ¿Tú crees que es en serio? Después de 12 años, 15 años que estuviste en la cárcel, ¿tú crees que un familiar te va a decir, oye, te voy a cobrar 40 y lo vamos a chispar? Nos pagan. Pero porque tiene un sustento, porque ustedes únicamente van a hacer válido un artículo constitucional, un derecho que tenemos nosotros, la reinserción social. ¿Tú quieres reinserción? Vamos a darle chance. Pero se tiene que hacer un estudio de criminología. ¿Ok? Ahí está el pan de la criminología. Porque a una persona que le acaban de entender es bien complicado poderle aplicar criminología. Un dictamen de criminología va a servir para que le disminuya un poquito la pena cuando el procedimiento penal va a iniciar. Pero se le va a disminuir un poquito. Pero no más. Hay veces que me los toman por aquí. En serio. En serio, tú inviertes en un criminólogo, no sé. Esta persona, en base al estudio criminológico que hicieron en el penal, alta peligrosidad. Entonces, ahí está la manera en que podemos aplicar criminología. ¿Ok? ¿Les parece interesante o no? Eso, hombre, ¿no? También aguados, pero bueno. Ya terminamos el proyecto. Es un marco teórico literal, son conceptos generales. Si ustedes van a hacer un dictamen en criminalística, ya vemos algunos ejemplos. Si van a hacer dictámenes en criminología, por tener cuestiones únicamente que tengan que ver con criminología, desde un concepto. Podemos hacer hasta un experimento ahorita. Yo puedo tomar 10 personas al azar y les juro que 7 de esas personas no saben el concepto de criminología. ¿Quieren apostarlo? Ya ven, de entrada son cosas cuestionables. ¿Cómo es posible que estudiemos criminología y no sepamos qué es criminología? ¿Cómo vendemos nuestra carrera? Seguramente el familiar que les pregunte, ¿qué es criminología? Lo primero que les va a decir que es muerto, es sangre. Y ustedes, no, mira, es que es como un psicólogo de criminales, algo así para que no entiendan. Uno trata de darle una connotación, pero ni es psicólogo y ni son criminales. Entonces, pero bueno, tratamos de darle una connotación al contexto social porque no toda la gente comparte gusto por estas disciplinas y ciencias. Una vez dije en una conferencia que compartíamos la patología de que nos llamaba la criminología, y con el tupieron con la crítica, que era una patología, no era una patología, ¿verdad? Yo lo dije en un sentido figurado porque pues, a mí me encanta esto, pero la gente no lo toma muy bien. Entonces, conceptos generales de la ciencia artificial. Si es grafos, puras cosas que tengan que ver con grafos. Si es documentos, puras cosas que tengan que ver con documentos. Si es criminología, puras cosas que tengan que ver con criminología. Entonces, ¿hacemos el experimento o no? ¿Sí? O pasamos a los maestros que nos expliquen. No, de ninguna. Fíjense.
Elementos motivo de estudio dentro de esta parte es dependiendo del caso. Ojo, en materia de criminología, si nosotros vamos a aplicar estos planteamientos del problema, ¿cuál creen ustedes que sea mi elemento de estudio? La persona. ¿Qué más le pedirías al juez? Ok, quiero hacer un estudio a tal persona. ¿Pero qué otro elemento de estudio considerarías? No, la víctima no, porque esa cuestión, acceso a los antecedentes, acceso a su expediente, pero al final todo en base a la persona. En criminalística, elementos de estudio, ya hicimos el ejemplo, ¿sí? En grafos, documentos, pues tal cual, quiero ver el documento, quiero manipularlo, quiero tomar. No es nada sencillo, elaborar un dictamen no es nada complejo. Solo traten de no ser tan técnicos, no palabras tan rebuscadas, pero tampoco tan vulgares, vaya. ¿Sí? Y con un término medio, así como hablamos la mayoría, no tan grotescón, ¿sí me explico? Es que no quiero decir ninguna mala palabra, pero ahí hay las connotaciones con lo que vamos viendo. Ok, ya casi me está pasando el tiempo. Bueno, estos son algunos otros ejemplos. Es el ejemplo de materia de criminología que tal cual estos pudieran ser elementos de estudio: declaraciones, dictamen criminológico, entrevista clínico-criminológica. Es bien importante la entrevista. ¿Cuántas entrevistas han hecho los de séptimo semestre? Como 3 o 4. Pues ya les saben, ¿no? Pero entrevistarse es sencillo también. Ponemos un ejemplo. Cuando ustedes están en la parte de cortejar a una chica o un chico, ¿se entrevistan o no se entrevistan? Pues sí, es lo mismo, solamente con un speech distinto. ¿Sí? Con un speech distinto. Porque cuando nos entrevistamos ante una persona, también queremos saber quiénes son sus familiares, a qué se dedican, qué les gusta. Es lo mismo. De verdad es lo mismo. Oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Lees? ¿No lees? ¿Un deporte? ¿Qué comes? Es lo mismo, señores. Y llega un momento en que, oye, cuando era niño, no, yo cuando era bebé me encantaba él. De verdad, y empiezan las pláticas a dárselas. Llega un momento que tenemos tanta información de nuestra pareja o de nuestro amigo que lo conocemos. ¿O no les pasa? Claro que les pasa. Con un amigo que tengan, o con una novia, o algún lo que se le parezca, tienen información de ellos. ¿Por qué? Porque se entrevistaron con ellos. A lo mejor no fue en una sillita y así, a ver, dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Pero de verdad se quedaron a sacar la información. Con el nerviosito, en un café, aquí en la cafetería, comiéndose unos chetos. ¿Cuál es la comida típica de aquí de Calpulalpan? ¿Tortas de tamal? Bueno, yo nunca he visto una cita con tortas de tamal, pero tuve que decir a ella. Las chalupas. Ok. Bueno, hay restaurancillo, nos sentamos en una chalupita, cafecito, sí, cafecito, y empezamos a platicar. Probablemente sea complicado, a ver, silencio por favor, probablemente sea complicado y hay un poco de nervio, pero al final nos entrevistamos. Ustedes ya lo saben hacer, solamente apliquen su ciencia. No se limite a nadie, empiecen a ir a prácticas, a recursorios si les dan acceso. Platiquen con sus mismos maestros. Todo el mundo conocemos a una persona que haya cometido algo antisocial, no necesariamente estar en la cárcel, pero algo antisocial, sin broncas. Mucha gente de aquí hemos robado. La verdad, ¿quién de niño no robó algo? ¿Sí o no? Nadie, hombre. Qué bueno que aquí en Tlaxcala, ahí en Hidalgo sí robamos de niños. Pero al final, apliquen esos conocimientos. No es nada del otro mundo. Ok, vamos a ir concluyendo. La parte de las consideraciones literal es cómo llegué, ¿sí? Una parte hipotética, cómo llegué a esta explicación, cuál es su caminito. Pero ojo, yo he visto muchos casos en donde no las toman en cuenta. ¿Por qué yo sí las pongo? Porque ahí pongo consideraciones técnicas, entre paréntesis pongo hipótesis. Porque parte del marco del método científico incluye las hipótesis. Entonces,
Cuando a mí me preguntan en un juicio si mi dictamen es científico, yo contesto que sí, porque mi dictamen sí cumple con los requisitos del método científico. Entonces, como recomendación lo pongo para que no se les vaya, porque si les falta por ahí algo, puede ser cuestionable al momento de estructurar. Muy cuestionable. Entonces, vale la pena tomarlo en consideración. Y bueno, la parte de las conclusiones, que las conclusiones no es más que dar contestación a ese planteamiento del problema. Así de sencillo, es contestar el planteamiento del problema que nosotros hicimos y vimos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Seguro, seguras? ¿Cuál? Retomando el tema anterior, ¿cuáles son los elementos de estudio para conocer el grado de peligrosidad en una persona que ha cometido el delito del fraude? Eso no se puede determinar. Porque específicamente el grado de peligrosidad de alguien que ha cometido un delito de fraude es algo muy complejo. Porque el delito de fraude, por lo general de entrada, no te lleva a la cárcel. Y después, lo primero para poder determinar una peligrosidad es tener una entrevista y un encuentro. Y si no tienes o no sabes quién cometió el fraude, obviamente nadie va a decir yo cometí el fraude. ¿Sabes quién cometió ese fraude? Nunca he visto un dictamen criminológico para ese delito, porque por lo general no llegan a la cárcel, y si llegan, salen rapidísimo. Es bien distinto cuando una persona llega a la cárcel por ejemplo, por una pensión alimenticia, que tiene que ver con esto, por un fraude, las cauciones son inmediatas y salen luego. No es como en un asunto penal, en donde tienes que llevar a cabo un proceso. Es bien distinto, nunca he visto un caso de eso. O sea que todavía no tenemos algo establecido para cómo reinsertarlo a la sociedad, alguien que ha cometido dicho acto, pues. No, porque la reinserción social es para gente que cae a un penal, y la gente de fraude por lo general no cae a un penal. Entonces no puedes darle una reinserción social cuando es anónimo. No lo conoces. ¿Alguien más quiere cuestionar algo? Bien. ¿El video? No es una reconstrucción. Ojo, la reconstrucción que hice, como fue en el sistema viejo, no puedo hacer el video. Les voy a enseñar un extracto del dictamen para que vean que no es mentira. No, por el tiempo sobre todo es muy leve, porque si no me van a regañar. No, ese fue el mismo de un chico. Ahí la fecha, yo lo acabo de entregar, es decir, este es un mentiroso, fue de hace un mes. Lo que pasa es que yo lo entregué apenas, pero la fecha en la que se debía de incluir era esta, pero como se va a meter entre las conclusiones del abogado, por eso ya no se le modificó, porque sus conclusiones tenían que ir así. Pero de todos modos es muy reciente, muy reciente. Y ahí está lo que yo les estoy diciendo. Yo no estoy mintiendo. Tal cual las partes del dictamen, ¿sí? Tal cual mi rubro, ¿sí? A quién va dirigido, mi proemio o mi presentación. Ya estoy dando datos de personas, pero bueno, ¿cómo me presento? Aquí de la misma manera. Mi metodología de trabajo, si se dan cuenta, le cambio ese dato
ese dato, metodología de trabajo, planteamiento del problema, ¿ok? Y les voy a decir cuál es el planteamiento del problema. Que el perito, desde el orden técnico, científico y criminalístico, efectúe un estudio de las declaraciones y entrevistas que de la causa penal se desprende si se presentan congruencia de acuerdo a los horarios, lugares, personas, momentos, circunstancias de cómo se refiere sucedieron los hechos, considerando para ello todos los elementos del orden objetivo y subjetivo, tomando en consideración todos los dictámenes emitidos e incorporados por la representación social mismos que obran las actuaciones de la causa penal. Y tal cual que realice una inspección al lugar referido como de investigación con la finalidad de que determine si efectivamente el lugar es aislado, porque ella dice que es un lugar aislado, Unilever, es un lugar muy comercial y todo. Y bueno, yo tengo que dar contestación a cada uno de los planteamientos que hice. Para irme un poquito rápido, para que vean que no es mentira, se dieron cuenta la fecha del mes pasado, yo apenas lo entregué, pero es reciente, marco teórico, todo lo que tiene que ver con mi materia de criminalística, desde los principios rectores de la criminalística, cuál es la observación que se hizo, cómo es una fijación fotográfica, procedimientos de cadena de custodia, que es un campo visual, porque a mí me basta muchísimo hablar de los campos visuales, sobre todo porque la chava decía que no había nadie y eso, entonces yo tengo que poder determinar otro tipo de cuestiones. La agudeza visual, factores de la agudeza visual, que es un obstáculo visual, los métodos, muy importante los métodos. Todo el mundo dice, utiliza el método deductivo e inductivo, son los únicos que sabemos, hay más y que son muy aplicables. Conceptos tal cuales. ¿Por qué pongo estos conceptos? Porque hubo lesiones de por medio. Entonces, yo en el juicio no quiero que me cuestionen nada. Desde que empiezan, ¿qué es la criminalística? Nada, todo está en el marco teórico. Pregúntame cosas que tienen que ver con el contexto, bueno, porque hay veces que nosotros cometemos errores al momento de contestar este tipo de cosas y podemos ahí flaquearle un poquito. Y bueno, son conceptos, todo esto incluye el marco teórico. Elementos de estudio. Mis elementos de estudio fueron esto: la entrevista de ella, ampliación de la declaración de ella, ampliación de la declaración de él, el dictamen médico que hace, bueno, obviamente el ginecológico, el dictamen de psicología, la declaración del señor, que es el papá, porque el señor llega por ella al lugar. Entonces, ¿qué haría un papá si ve que su hija acaba de ser violada? Lo golpea. Se vuelve loco, ¿no? Y aquí en la declaración, no, pues yo llegué, toqué, buenas noches, hija, vámonos. O sea, entonces, está complicado, ¿no? Si tu hija acaba de ser violada, pues, ¿cómo? Buenas noches. Pásele, señor, no le hace. Y esos son mis elementos de estudio. Me voy a pasar directamente a la parte de la reconstrucción que yo hice. Aquí en la inspección al lugar que yo hago, yo en mis dictámenes incluyo las fotografías ahí, porque a mí me interesa. A lo mejor no soy muy bueno para hacer una buena descripción, entonces ahí voy haciendo una pequeña observación de la inspección del lugar, la vista general, el pasillo, todo lo que tiene que recorrer él para llegar hasta el inmueble, bueno, hasta el departamento, son, no recuerdo ahí cuántos metros, 28 metros tiene que caminar para adentro. Entonces, bueno, ni modo que no se haya dado cuenta nadie, pero supuestamente así lo hacen. Este es el departamento, hay departamentos arriba del departamento donde supuestamente fue la agresión sexual, ¿sí? Y ahí va. Esa es la ventana, hay una ventana ahí que da para afuera. ¿Y cómo determino que hay 10? Porque hay 10 medidores. Si hay 10 medidores, mi sobrepeso, perdón, pues obviamente, díganse nada más. ¿Todos saben qué es el principio de reconstrucción? ¿No? Es el que refiere, es el estudio de todas las evidencias materiales asociadas al hecho. ¿Por qué ustedes dirán, ¿por qué hiciste una reconstrucción? Porque yo me basé a lo que dijo ella. Paso a paso lo que dijo ella lo fui recreando para ver si efectivamente se pudo llevar a cabo la agresión sexual. Entonces, fíjense, me aventó contra la cama y como quedé boca arriba,
Él se encimó sobre mí, en medio de mis piernas, sujetándome con las suyas, y acto seguido procedió a tratar de asfixiarme y trataba de que no respirara. De entrada en la posición en la que ella dice que estaba. ¿Ok? Es un poquito complicado, porque lo hice yo, es un poquito complicado sostener esta postura, porque tú prácticamente le recargas todo tu peso a la persona. Si la asfixias, neta yo la asfixia de la persona que me dice, casi la mato, o sea, porque o sea, sí de verdad le recargas todo tu peso, porque ella dice que detiene sus piernas, él detiene sus piernas, bueno, él usa sus piernas para detenerlas de ella, y que le tapa la boca para asfixiar. Neta, sí fue complicada la posición. ¿Ok? Acto seguido dice, procediendo a continuar a sacar una navaja que llevaba en el interior de su pantalón, la cual solo vi que era metálica, y con esa me amenazó. Okay. Fíjense nada más. En la misma posición sacó una navaja y la tenía amenazando. Tapándome la boca con sus manos sin dejarme respirar, y la navaja. Ahí va, o sea, nada más para que vean la incongruencia que empieza a ver. Tapándome la boca con sus manos. ¿Ok? Fíjense nada más. Y hacía movimientos y señales con las que me iba a lastimar con la navaja. ¿Cómo? Si ella dice que le estaba tapando la boca con sus manos, ¿cómo movía la navaja? Es real, o sea, empezamos a reconstruir un hecho. Una persona lleva más de un año en la cárcel. Ay. La computadora anda fallando y todavía la veo en el copy, ¿no? Ya llevo 7 años pagando. Ok, ¿estábamos ahí? ¿Están de acuerdo o no? Okay. Y hacía movimientos que iba a lastimar, por lo que acto seguido trató de ahorcarme. Okay. ¿Y la navaja? Si yo la ahorcaba con mis 2 manos, la iba yo a lesionar. Ella, la chava, que supuestamente fue violada, en ningún momento tuvo una lesión en el cuello o algo. O sea, y se supone que ella en todo momento se movía para que no se generara ninguna agresión. ¿Por qué no le lesionó el cuello, la cara o algo? Fíjense nada más. Y posteriormente empezó a tratar de besarme el cuello, pero por la fuerza, por lo cual yo lo rechazaba. Era muy complicado, porque dice que en todo momento, o sea, la posición en la que uno se tiene, de verdad, resultó muy complicado. Yo lo hice, resultó muy complicado. Para una agresión sexual, muy complicado. Pero como él, fíjense nada más, pero como él tiene más fuerza y con una mano me sujetaba y con la otra empezó a subirme mi blusa, colocándome la rodilla en uno de mis brazos para apoyarse y no dejarme mover. Okay. Ya le puse la rodilla en uno de los... ¿Y por qué nunca le generó una lesión? Porque, ojo, si tú pones así en esa posición, forzosamente le vas a generar una lesión, un moretón o algo, porque estás impidiendo la circulación de la sangre. Eso no lo digo yo, pero es algo médico. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. O a lo mejor estoy divagando yo. Y entonces empezó a subirme la blusa hasta arriba y me empezó a besar los pechos. Yo lo empujaba en ese momento con las manos, tratando de quitármelo, pero no lo lograba. ¿Ok? Pero fíjense la incongruencia tan grande. Vamos a continuar. Perdón.
Y después, en forma por demás rápida, me desabrochó el pantalón y yo todavía le dije que eso que estaba haciendo no estaba bien. ¿Sí se dan cuenta? Es violación. O sea, se resulta complicado ya cuando lo está claro, porque a lo mejor si tú lo escuchas, pero si hablo conmigo paso a paso, como que empieza a haber datos de incongruencia. Fíjense. Pero enseguida, y sujetándome con sus piernas, me impidió moverme de tal forma que enseguida también se bajó su pantalón con todo y ropa interior. A ver, en esa posición, porque ella dice que le sujetó con las piernas en todo momento, en esa posición, ¿cómo te bajas el pantalón? Díganme. ¿Se puede? No se puede. Forzosamente para quitarse el pantalón él y para quitarle el pantalón a ella, se tuvo que levantar. No hay otra, no hay otra. Forzosamente él se tuvo que levantar, quitarse el pantalón y quitarse el pantalón. No hay otra. Y enseguida, como me tenía inmovilizada, empezó a penetrarme sin dejar de chupetearme el cuello y acariciarme los pechos, penetrándome por espacio de 5 minutos, tiempo que después del cual terminó dentro de mí eyaculando, pero en todo momento tuvo su navaja en la mano. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Cuántas manos tiene? En todo momento la estuvo sujetando con las piernas, en todo momento tuvo su navaja en la mano. ¿Cómo la asfixiaba? ¿Cómo le tapaba la boca? ¿Cómo la agarraba? ¿Se puede llevar a cabo la conducta? No. Yo al juez nunca le dije, hey, no tuvieron relaciones sexuales. Sí las tuvieron, pero bajo circunstancias distintas. Eso cambia completamente el contexto del delito, y eso cambia de delito a una relación sexual consensuada. Y no tiene por qué estar en la cárcel. Eso es criminalística pura, señores. Analizar todo lo que tiene un expediente para poder emitir una conclusión. Ahí están las fechas, todo, y si alguien lo quiere checar en internet para que vea que no soy mentiroso, cheque la causa penal, todo, para que pueda revisar si alguien tuviera duda de lo que estoy diciendo. Y bueno, para concluir, ahí están mis consideraciones técnicas, en donde incluyo tus datos, ¿sí? Fíjense, respecto a su declaración en donde refiere, muy molesto empezó a sujetarme por la fuerza de los brazos y como vivíamos cerca, me llevó donde estaba la casa que actualmente habita. Muy complicado, ¿eh? Por ahí quiero incluir para que vean. A ver, respecto al momento que el padre de Mariana, es que ya estoy dando datos, no tendría por qué, refiere, entonces opté por entrar a buscar a mi hija, toqué la puerta y primero me contestó tal persona quién era y le dije que era el papá de tal y oí a mi hija que decía que era yo y entonces ya me abrieron la puerta, estaba con pasador, a la hora de que la abrieron, me abrió el señor tal, queda completamente, y es lo que declara el señor, o sea, él toca y la hija dice, ah, es mi papá, abre y todo, y la chava se va. ¿En serio? ¿Por qué no empezó a gritar, papá, auxilio, ayúdame? ¿Por qué no? ¿Por qué no regresaron? Si sabían que el chavo estaba ahí, ¿por qué no regresaron con la policía con él de una vez? Aproximadamente lo denunciaron 12 horas después. Y con una asesoría de un abogado, porque ya fue con un abogado. Entonces, ellos trataron de hacer su película, pero no contaban con la parte de la reconstrucción. Esa película se les va. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? ¿Interesante o no interesante? Ya nada más para concluir, nunca olviden firmar el dictamen
Firmar el dictamen es de las partes importantes y que a veces se nos olvida. Es importante firmar el dictamen, pues para que de cierta manera sepan y incluir las referencias bibliográficas. Ojo, nunca pongan bibliografía utilizada. Incluyan la palabra referencias. ¿Por qué? Porque quiere decir que consultaron, más no que citaron. Y si ustedes únicamente hablan de bibliografía utilizada, aguas, les puede echar abajo todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en qué momento lo está citando. Ahí es donde les pueden cuestionar, ¿ok? ¿Y en qué parte de tu dictamen la utilizaste? Aguas con eso, ¿eh? Pequeños detalles hacen que haya 1000 preguntas. Y bueno, esto es lo que yo les dije respecto a los planteamientos del problema en materia de criminología que ya venía atrás. Antes de concluir, queremos hacer mención, pues obviamente un servidor viene con la empresa JJ Criminalística. Ahí están los datos, por si alguien nos quiere seguir, el WhatsApp, el número. Y la próxima semana va a haber una práctica de tiro. Tiene un costo de 1,700 pesos. La directora general autorizó que a los alumnos interesados se les hiciera un descuento y quedara en 1,500 pesos. La práctica de tiro va a constar en la capacitación completita de lo que tiene que ver. Con eso van a disparar con 3 tipos de armas. La 223, que es como un cuerno de chivo chiquito, un poquito más chiquito. Van a disparar con 9 milímetros, que es la Glock, y con revólver. ¿Ok? Y ya incluye la capacitación y diploma con valor curricular. Ojalá alguien se anime con el descuento y ustedes pueden evaluar cuánto cuesta una práctica de tiro, no menos de 2,000, 2,500. La verdad es que los precios son muy accesibles. Y también pues se les hace la invitación a los diplomados. Afortunadamente hay gente que ha creído en nosotros. Hay 3 alumnos de aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que van los fines de semana a Mancingo a tomar el diplomado y pues hasta ahorita creo que no ha habido ninguna queja, ¿no? Y las inscripciones están abiertas. Iniciamos la última semana de septiembre. Pues si alguien quisiera, pues las inscripciones están abiertas. Va a haber diplomado en criminalística, criminología, grafos, documentos y datos. Y si no, pues ayúdenos a agregarnos en sus redes sociales de JJ Criminalística, compartan sus videos y todo, pues para que se empiece a hacer viral esto. El día de mañana estaremos en la Universidad Autónoma en la Universidad, en la Facultad de Derecho de Tlaxcala, en Tlaxcala, dando el monólogo que yo en algún momento presenté aquí, que se llama Cuando el criminólogo piensa. Lo ha estado pidiendo la gente y pues vamos a estar allá. Ojalá y nos puedan ver, vamos a transmitir en vivo y pues ya, mis datos. Espero les haya gustado, chicos. Lució un poquito más esta ponencia que la pasada por la parte del salón y todo, pero pues espero haya valido la pena. Cualquier cosa con toda confianza yo les voy a hacer llegar el material y pues les agradezco mucho la oportunidad.